El viento frío de diciembre azotaba las ventanas del despacho de abogados Mendoza y Asociados, mientras Carmen Vázquez esperaba sentada en una silla de cuero que había conocido mejores días. Sus manos temblorosas sostenían un pañuelo arrugado, y sus ojos rojos revelaban las lágrimas que había derramado durante las últimas semanas desde la muerte de su esposo. Señora Vázquez, lamento mucho su pérdida, dijo el abogado Mendoza, un hombre de mediana edad con gafas que reflejaban la luz amarillenta de la lámpara del escritorio. Pero debo informarle sobre la situación de la herencia de su difunto esposo. Carmen asintió débilmente. Roberto había sido el amor de su vida durante 30 años, y aunque habían tenido dificultades económicas, siempre creyó que él había dejado algo para ella y para Diego, su hijo de 25 años. Su esposo tenía deudas considerables, continuó el abogado, revisando los documentos. La casa está hipotecada, y me temo que no queda mucho después de pagar a los acreedores. El corazón de Carmen se hundió. Diego, quien había estado trabajando en empleos temporales desde que terminó la universidad, había soñado con abrir su propio taller de carpintería. Roberto siempre le había prometido que le ayudaría cuando llegara el momento. Sin embargo, añadió Mendoza, hay algo interesante aquí. Su esposo tenía un hermano, Eduardo Vázquez, quien falleció hace 3 meses sin herederos directos. Según este testamento, Eduardo dejó una propiedad considerable en el centro de la ciudad. Carmen frunció el ceño. Roberto nunca había mencionado a Eduardo y ella tampoco lo conocía. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó con voz apenas audible. Significa que, técnicamente, ustedes podrían tener derecho a reclamar esa herencia, pero hay un problema. Mendoza hizo una pausa dramática. Eduardo tenía una hija adoptiva, María Elena, quien ha estado viviendo en esa propiedad durante los últimos 10 años. Ella también reclama derechos sobre la herencia. Cuando Carmen llegó a casa esa tarde, encontró a Diego reparando una mesa vieja en el pequeño garage que usaba como taller improvisado. Sus manos hábiles trabajaban la madera con una precisión que siempre había admirado. Diego había heredado el talento de su padre para crear belleza con sus manos. ¿Cómo te fue en el abogado, mamá?, preguntó Diego, limpiándose las manos con un trapo. Carmen le contó todo a las deudas, la casa hipotecada y la misteriosa herencia del tío Eduardo. Diego escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de esperanza a preocupación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente. El abogado dice que tenemos una cita la próxima semana con María Elena y sus representantes. Aparentemente, la propiedad vale más de $500,000. Podría cambiar nuestras vidas, Diego. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se preguntaba quién era esta María Elena y por qué Roberto nunca había mencionado a su hermano Eduardo. Mientras miraba las fotografías familiares en la pared, notó algo que nunca había visto antes. En una foto vieja de Roberto con sus padres, había otra figura borrosa en el fondo. ¿Podría ser Eduardo? Al día siguiente, Carmen decidió investigar. Fue a la biblioteca local y comenzó a buscar en los archivos de periódicos locales. Después de horas de búsqueda, encontró un artículo de hace 15 años sobre Eduardo Vázquez, un exitoso comerciante que había adoptado a una niña huérfana llamada María Elena después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. La foto en el periódico mostraba a Eduardo, un hombre que se parecía sorprendentemente a Roberto, junto a una niña de aproximadamente 10 años con ojos grandes y tristes. Carmen sintió una punzada de simpatía por la niña, pero también una determinación férrea. Esta herencia podría ser la salvación de su familia. Cuando regresó a casa, encontró a Diego hablando por teléfono con alguien, su voz tensa y preocupada. ¿Quién era?, preguntó Carmen en el banco. Mamá, tenemos 2 meses para ponernos al día con la hipoteca, o perderemos la casa. Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. La herencia de Eduardo no era solo una oportunidad, era su única esperanza de supervivencia. Sin importar quién fuera María Elena o cuánto había sufrido, Carmen sabía que tendría que luchar por lo que legalmente les pertenecía. Esa noche, madre e hijo se sentaron en la mesa de la cocina, rodeados de facturas sin pagar y documentos legales. Diego tomó la mano de su madre. Hagamos lo que tengamos que hacer, mamá. Papá hubiera querido que lucháramos por nuestro futuro. Carmen asintió,
pero en el fondo de su corazón, una pequeña voz le decía que esta batalla podría costarles más de lo que imaginaban. La oficina de abogados nunca había parecido tan intimidante como aquel martes por la mañana. Carmen había elegido su mejor vestido, uno negro que Roberto le había comprado para su aniversario hace 5 años, y Diego llevaba el único traje que poseía, heredado de su padre. Ambos habían pasado una noche inquieta, repasando mentalmente los argumentos que presentarían. «Recuerda, mamá», susurró Diego mientras esperaban en la sala de espera, «tenemos tanto derecho como ella. Papá era hermano de sangre de Eduardo». Carmen asintió, pero su corazón latía con fuerza. A través de la puerta de vidrio del despacho, pudo ver a una mujer joven hablando animadamente con un abogado elegantemente vestido. Tenía el cabello negro recogido en un moño perfecto y llevaba un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Diego. «Esa debe ser María Elena», murmuró Carmen. Cuando finalmente los llamaron, Carmen y Diego entraron al despacho con pasos cautelosos. María Elena se volteó hacia ellos, y Carmen se sorprendió al ver una joven hermosa de aproximadamente 30 años, con los mismos ojos tristes que había visto en la fotografía del periódico, pero ahora endurecidos por la determinación. «Señora Vázquez, señor Vázquez», dijo el abogado Mendoza, «les presento a María Elena Vázquez y a su representante legal, el licenciado Fernández». El licenciado Fernández era un hombre imponente con un traje caro y una actitud que exudaba confianza. Estrechó las manos de Carmen y Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lamento mucho su pérdida», dijo María Elena con voz suave pero firme. «Aunque nunca conocí a Roberto, Eduardo me habló de él algunas veces». Carmen se sorprendió. «¿Eduardo mencionó a mi esposo?» «Sí». María Elena sintió. Eduardo siempre se sintió culpable por la pelea que tuvieron hace tantos años. Quería reconciliarse, pero su orgullo se lo impidió. «¿Qué pelea? ¿Qué pelea?», preguntó Diego. Mirando a su madre con confusión, Carmen se sonrojó. Roberto nunca le había contado sobre ninguna pelea con un hermano, y ahora se daba cuenta de que había muchas cosas sobre el pasado de su esposo que desconocía. El licenciado Fernández abrió su maletín y sacó varios documentos. «Seamos directos. Mi clienta ha vivido en la propiedad de Eduardo Vázquez durante 10 años. Ella lo cuidó durante su enfermedad, manejó sus negocios y fue reconocida legalmente como su hija adoptiva. El testamento es muy claro, toda la propiedad le pertenece a María Elena. Pero la ley establece que los familiares consanguíneos tienen derechos sobre las herencias», replicó el abogado Mendoza, defendiendo a Carmen y Diego. «Roberto era el hermano biológico de Eduardo, lo que hace a su esposa y su hijo herederos legítimos». María Elena se irguió en su silla. «Eduardo me adoptó porque yo era la única familia que le importaba. Ustedes nunca estuvieron allí cuando él necesitaba ayuda. Nunca lo visitaron cuando estaba enfermo. Nunca se preocuparon por él. No sabíamos que existía», exclamó Diego, levantándose de su asiento. «Mi padre nunca nos habló de él». «Exactamente mi punto», dijo María Elena con frialdad. «Una familia que se abandona mutuamente no merece beneficiarse de la muerte». El silencio se hizo pesado en la habitación. Carmen sentía que las paredes se cerraban sobre ella. Esta joven no solo tenía la ley de su lado, sino también la razón moral. «María Elena», comenzó Carmen con voz temblorosa, «entiendo tu posición, pero nosotros también estamos desesperados. Perdimos nuestra casa, no tenemos dinero, y no es mi problema», interrumpió María Elena con una dureza que contrastaba con su apariencia juvenil. «Eduardo trabajó toda su vida para construir ese patrimonio. Él me eligió como su heredera porque sabía que yo lo valoraría y lo protegería». «Y lo protegería». Diego se levantó abruptamente. «¡Esto es injusto! Eres una extraña que se aprovechó de un hombre viejo y solitario, Diego», gritó Carmen, horrorizada por las palabras de su hijo. Pero María Elena no se inmutó. «Piensa lo que quieras. Los hechos son los hechos. Eduardo me eligió a mí». El licenciado Fernández sonrió con satisfacción. «Creo que esta reunión ha terminado. Mi clienta no tiene intención de compartir la herencia y, francamente, no tiene obligación legal de hacerlo». Cuando Carmen y Diego salieron de la oficina, ambos se sentían derrotados.
Caminaron en silencio hasta el auto, donde Diego golpeó el volante con frustración. No podemos rendirnos, mamá. Tiene que haber algo que podamos hacer. Carmen miró por la ventana hacia la ciudad que había sido su hogar durante décadas. Tal vez deberíamos aceptar la realidad, Diego. Tal vez esta no es nuestra batalla. No. Diego encendió el motor con determinación. Voy a investigar más sobre Eduardo y sobre ella. Tiene que haber algo que no nos están diciendo. Esa tarde, Diego fue a la propiedad de Eduardo por primera vez. Era una casa hermosa en el centro histórico de la ciudad, con jardines bien cuidados y una arquitectura que hablaba de prosperidad. Mientras observaba desde la calle, vio a María Elena salir de la casa con un hombre mayo que no reconoció. Algo en la manera en que interactuaban le pareció extraño. No era la relación de una hija adoptiva con un amigo de la familia. Había algo más calculado, más frío. Diego decidió que no se rendiría. Su familia había perdido demasiado ya, y no iba a permitir que una extraña se quedara con lo que legalmente les pertenecía. Pero mientras planeaba su siguiente movimiento, no sabía que María Elena tenía secretos que cambiarían completamente su perspectiva sobre toda la situación. Diego había pasado los últimos 3 días investigando todo lo que pudo sobre Eduardo Vázquez y María Elena se había convertido en un detective amateur, visitando la biblioteca, hablando con vecinos de la propiedad y buscando cualquier información que pudiera darle una ventaja en la batalla legal que se avecinaba. Fue en una cafetería cerca de la casa de Eduardo donde tuvo su primer golpe de suerte. La dueña, una mujer mayo, llamada Rosa, había conocido a Eduardo durante años. Era un hombre muy solitario, le dijo Rosa mientras servía café. Siempre venía aquí los domingos por la mañana, siempre solo. Cuando adoptó a María Elena, pensé que finalmente había encontrado algo de felicidad. ¿Cómo era la relación entre ellos?, preguntó Diego. Rosa frunció el ceño. Al principio parecía genuina. Él la adoraba y ella parecía agradecida. Pero en los últimos años se detuvo, como si no estuviera segura de si debía continuar. ¿Qué pasó en los últimos años? Bueno, Eduardo comenzó a parecer más frágil, más confundido, y María Elena en ella cambió, se volvió más controladora, más posesiva. Dejó de traerlo aquí los domingos. Decía que él estaba demasiado enfermo para salir, pero yo lo veía a veces en el jardín, y parecía estar bien. Diego sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cree que algo extraño estaba pasando? Rosa se acercó y bajó la voz. Mira, no me gusta chismear, pero había rumores en el barrio. Algunos decían que María Elena estaba aislando a Eduardo de sus amigos, controlando su correo, sus llamadas telefónicas, y luego estaba ese hombre que empezó a visitarla. ¿Qué hombre? Un hombre mayo, elegante. Llegaba en un auto caro, cuando Eduardo estaba durmiendo la siesta. Se quedaba durante horas. Los vecinos empezaron a hablar. Diego salió de la cafetería con la mente acelerada. Tenía que contarle a su madre lo que había descubierto, pero primero decidió hacer una parada más. Había encontrado la dirección de uno de los amigos de Eduardo, un hombre llamado Carlos Mendoza, que había trabajado con él en el negocio de antigüedades. Carlos vivía en un pequeño apartamento en el otro lado de la ciudad. Era un hombre de 70 años con ojos cansados, pero alerta. Eduardo me habló de Roberto algunas veces, le dijo Carlos, después de que Diego se presentara. Siempre se sintió mal por la pelea que tuvieron. Quería llamarlo, especialmente después de que se enfermó, pero María Elena le decía que no era buena idea, que podría alterarlo demasiado. ¿Sabe cuál fue la pelea entre mi padre y Eduardo? Carlos suspiró. Fue hace más de 20 años. Eduardo había prestado dinero a Roberto para un negocio, pero el negocio fracasó. Roberto no podía pagar, y Eduardo se sintió traicionado. Ambos eran muy orgullosos. Ninguno quiso dar el primer paso para reconciliarse. ¿Y qué opina de María Elena? La expresión de Carlos se ensombreció. Al principio parecía una bendición. Eduardo estaba tan solo. Pero luego comenzó a cambiar. Dejó de visitarme, dejó de contestar mis llamadas. Cuando finalmente logré verlo, parecía asustado, confundido. Me dijo que María Elena lo estaba ayudando a organizar su vida, pero a mí me parecía que lo estaba controlando. Diego sintió un escalofrío.
¿Cree que algo ilegal estaba pasando? No lo sé con certeza, pero tengo mis sospechas. Eduardo era un hombre muy inteligente, pero los últimos meses de su vida, cuando hablaba por teléfono, parecía confundido, como si alguien le estuviera diciendo qué decir. Cuando Diego llegó a casa esa noche, encontró a su madre revisando facturas con expresión preocupada. «Mamá, tengo que contarte algo», dijo Diego, y le relató todo lo que había descubierto. Carmen escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de tristeza a indignación. ¿Crees que María Elena se aprovechó de Eduardo? No lo sé con certeza, pero creo que deberíamos investigar más. Si podemos probar que hubo coerción o manipulación, tal vez podamos impugnar el testamento. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se levantó y fue al armario donde guardaba las cosas de Roberto. En el fondo de una caja, encontró un sobre amarillento que nunca había visto antes. Dentro había cartas viejas y una de ellas le llamó la atención. Era una carta de Eduardo a Roberto, fechada hace 10 años. Después de que Roberto había enviado una tarjeta de Navidad, tratando de reconciliarse. «Querido hermano», decía la carta, «recibí tu tarjeta y me alegró saber de ti. Sé que ambos hemos sido demasiado orgullosos durante estos años. Me gustaría que nos viéramos, que habláramos sobre el pasado y tal vez construyéramos un futuro como hermanos. He adoptado a una niña maravillosa llamada María Elena, y me gustaría que la conocieras. Tal vez podríamos ser una familia otra vez». Ann Carmen sintió lágrimas en sus ojos. Roberto nunca había mencionado esta carta, lo que significaba que nunca había respondido. Eduardo había intentado reconciliarse, pero el orgullo de Roberto había impedido que sucediera. Pero había algo más en la carta que le llamó la atención. Eduardo escribía sobre sus planes de expandir su negocio y sobre cómo quería dejar algo significativo para toda su familia, incluyendo a Roberto y sus descendientes. Al día siguiente, Carmen llevó la carta al abogado Mendoza. «Esto es interesante», dijo Mendoza después de leer la carta. Eduardo claramente tenía la intención de incluir a Roberto en su testamento en algún momento. Si podemos probar que María Elena influyó indebidamente en él para cambiar sus planes originales. ¿Qué necesitamos para probar eso?, preguntó Carmen. «Testimonios, documentos, cualquier evidencia de que Eduardo estaba siendo manipulado o coercionado. Y necesitamos hacerlo rápido. María Elena ha solicitado que se acelere el proceso de sucesión». Carmen miró por la ventana del despacho hacia la ciudad que pronto podría perder si no conseguían la herencia. Pero ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de justicia, de honrar la memoria de Eduardo y de Roberto, y de asegurarse de que la verdad saliera a la luz. «Vamos a luchar», le dijo a Mendoza. «Vamos a descubrir la verdad». Lo que Carmen no sabía era que María Elena ya había descubierto que estaban investigando y que tenía sus propios planes para proteger sus secretos. La batalla apenas estaba comenzando. La llamada llegó un viernes por la noche. Carmen acababa de terminar de lavar los platos de la cena cuando el teléfono sonó. La voz al otro lado era fría y controlada. «Señora Vázquez, habla María Elena». «Necesitamos hablar». Carmen sintió que se le secaba la garganta. ¿Sobre qué? Sobre su pequeña investigación, sobre las mentiras que está esparciendo sobre mí. Creo que es hora de que tengamos una conversación franca. «No estoy esparciendo mentiras», respondió Carmen, tratando de mantener la calma. «Solo estoy buscando la verdad. La verdad es que ustedes están desesperados y están dispuestos a destruir mi reputación para conseguir dinero que no les pertenece. Pero tengo una propuesta que podría beneficiar a todos». Carmen miró a Diego, quien había estado escuchando desde la puerta de la cocina. Él asintió, indicándole que continuara. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Carmen. «Ven a la casa mañana por la tarde, trae a tu hijo. Hablemos como adultos civilizados». Después de colgar, Carmen se sintió inquieta. Diego notó su preocupación. «¿Crees que deberíamos ir, mamá?». «No lo sé, pero tal vez sea nuestra oportunidad de llegar a un acuerdo. O tal vez sea nuestra oportunidad de encontrar más evidencia». Al día siguiente, Carmen y Diego se dirigieron a la casa de Eduardo. Era aún más impresionante de cerca una mansión victoriana perfectamente conservada con jardines exuberantes y una fuente de mármol en el patio delantero.
María Elena los recibió en la puerta, vestida con elegancia casual, pero con una expresión tensa. Los guió hasta un salón lujosamente decorado con antigüedades que probablemente valían más que la casa de Carmen. «Pueden sentarse», dijo María Elena, señalando un sofá de terciopelo. «¿Quieren café?» «No, gracias», respondió Carmen. «Dijiste que tenías una propuesta». María Elena se sentó frente a ellos, cruzando las piernas con gracia estudiada. «Sé que han estado preguntando por ahí sobre mí, sobre Eduardo. Sé que piensan que hay algo sospechoso en mi relación con él. ¿Y no lo hay?», preguntó Diego directamente. María Elena sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. Eduardo era un hombre complicado. Sí, tenía problemas de memoria hacia el final. Sí, yo lo ayudaba a manejar sus asuntos, pero todo lo que hice fue legal, y estaba documentado. «¿Qué hay del hombre que te visitaba?», preguntó Diego. Los vecinos lo vieron. La máscara de María Elena se resquebrajó por un momento, revelando una expresión de sorpresa y luego de irritación. «¿Qué hombre?», preguntó. Pero su voz había perdido algo de su control. «Un hombre mayo elegante, venía cuando Eduardo estaba durmiendo». María Elena se levantó y caminó hacia la ventana. «Ustedes realmente han estado ocupados, ¿verdad? Bien, ya que insisten en saberlo todo, ese hombre era mi abogado. Estábamos preparando documentos para asegurar que Eduardo tuviera la mejor atención médica posible. ¿En secreto?», preguntó Carmen. Eduardo era un hombre orgulloso. No quería que nadie supiera lo mal que se estaba poniendo. Especialmente no quería que sus antiguos amigos lo vieran en ese estado. Diego se levantó y comenzó a caminar por la habitación, examinando las fotografías en las repisas. La mayoría mostraban a Eduardo con María Elena a lo largo de los años, pero había algunas más antiguas que le llamaron la atención. «Esta es una foto de mi padre», dijo Diego, señalando una fotografía en blanco y negro de dos hombres jóvenes sonriendo. María Elena se tensó. Sí, Eduardo la guardaba. Siempre se sintió mal por la pelea con Roberto, pero no tanto como para cambiar su testamento e incluir a su familia, preguntó Carmen. El testamento reflejaba sus verdaderos sentimientos. Yo era su familia. Yo era quien estaba allí cuando él me necesitaba. Diego siguió examinando las fotografías. En una de ellas, vio algo que le hizo detenerse. Era una foto de María Elena con el misterioso hombre Mayo pero no parecían estar en una reunión de negocios. Estaban en lo que parecía ser un restaurante elegante, y él tenía su brazo alrededor de ella de manera íntima. «¿Quién es realmente este hombre?», preguntó Diego, mostrando la foto. María Elena se acercó rápidamente y trató de tomar la foto, pero Diego la apartó. «Devuélveme eso», dijo María Elena, su voz ahora temblorosa de ira. «No hasta que nos digas la verdad», respondió Diego. María Elena se detuvo respirando profundamente. Por un momento, parecía estar luchando consigo misma. Luego, su expresión cambió completamente. La máscara de la joven dulce y cariñosa desapareció, reemplazada por algo más duro y calculador. «¿Quieren saber la verdad?», dijo con voz fría. «La verdad es que Eduardo estaba solo, confundido y asustado. Era fácil consolarlo, fácil hacerlo sentir importante, fácil hacerlo creer que yo era la única persona en el mundo que realmente se preocupaba por él». Carmen sintió que se le helaba la sangre. «¿Lo estás admitiendo?». «No estoy admitiendo nada ilegal», respondió María Elena. «Solo estoy diciendo que Eduardo tomó sus propias decisiones. Si esas decisiones fueron influenciadas por su soledad y su miedo, bueno, eso no es culpa mía». «¿Y el hombre de la foto?», insistió Diego. María Elena suspiró. «Se llama Ricardo Fernández Áñez». Se detuvo, como si estuviera decidiendo cuánta verdad revelar. «Es mi socio en varios negocios». «¿Qué tipo de negocios?», preguntó Carmen. «El tipo que les permite a personas jóvenes y ambiciosas cuidar de personas mayores y solitarias. El tipo que asegura que esas personas mayores hagan las decisiones correctas sobre sus patrimonios». La habitación se quedó en silencio. Carmen y Diego se miraron, procesando las implicaciones de lo que María Elena acababa de revelar. «Ustedes son», comenzó Carmen. «Somos gente que aprovecha las oportunidades», interrumpió María Elena. «Eduardo necesitaba cuidado, nosotros se lo proporcionamos. Él necesitaba compañía, nosotros se la dimos. Él quería sentirse importante, nosotros lo hicimos sentir importante. A cambio,
él decidió dejarnos su patrimonio. Todo fue completamente legal. Diego se acercó a María Elena. Ustedes son estafadores que se aprovechan de personas vulnerables. Llámalo como quieras, dijo María Elena con una sonrisa cruel. Pero la realidad es que Eduardo murió feliz, creyendo que era amado. Y nosotros nos aseguramos de que su patrimonio fuera a personas que lo valorarían. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen. ¿Cuál es tu propuesta? María Elena se dirigió hacia un escritorio y sacó un sobre. Mi propuesta es simple. Aquí hay $50,000 en efectivo. Tómenlo y olvídense de la herencia. Dejen de hacer preguntas, dejen de investigar y váyanse. Si no aceptan, me aseguraré de que no vean ni un centavo y haré que sus vidas sean muy difíciles. Ann Carmen miró el sobre, luego a su hijo. $50,000 salvarían su casa, le darían a Diego la oportunidad de empezar su negocio, pero también significaría permitir que María Elena se saliera con la suya. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Diego. Entonces, tendrán que probar sus acusaciones en corte. Y créeme, tengo muy buenos abogados. Ustedes perderán, gastarán lo poco que tienen en honorarios legales, y terminarán con nada, Ann Carmen. Se levantó lentamente. Necesitamos tiempo para pensar, tienen hasta mañana, dijo María Elena. Después de eso, la oferta expira. Mientras Carmen y Diego salían de la casa, ninguno de los dos dijo una palabra, pero ambos sabían que se enfrentaban a la decisión más difícil de sus vidas. ¿Aceptarían el dinero y permitirían que la injusticia prevaleciera, o lucharían por la verdad sin importar las consecuencias? La respuesta vendría al día siguiente, pero cambiaría sus vidas para siempre. Carmen había pasado toda la noche despierta, caminando por la casa como un espíritu inquieto. El sobre con $50,000 estaba sobre la mesa de la cocina, pero no había podido ni siquiera tocarlo. Diego había estado igualmente silencioso, sentado en el taller de su padre, tallando madera con movimientos mecánicos. A las 6 de la mañana, Diego finalmente entró a la cocina donde encontró a su madre preparando café con manos temblorosas. ¿Dormiste algo?, preguntó. No, respondió Carmen sin mirarlo. ¿Tú qué opinas que deberíamos hacer? Diego se sentó frente a ella. Honestamente, mamá, no lo sé. $50,000 es mucho dinero para nosotros. Podríamos salvar la casa, yo podría empezar mi negocio. Pero, lo interrumpió Carmen, pero no podríamos vivir con nosotros mismos sabiendo que María Elena se salió con la suya. No podríamos honrar la memoria de papá y del tío Eduardo. Carmen asintió. Eso es exactamente lo que he estado pensando toda la noche. El teléfono sonó, interrumpiendo su conversación. Era el abogado Mendoza. Señora Vázquez, tengo noticias importantes. Ayer, después de que se fueron, recibí una llamada de Carlos Mendoza, el amigo de Eduardo. Él recordó algo que podría ser crucial para nuestro caso. ¿Qué recordó? Eduardo había hecho un testamento anterior, hace aproximadamente 2 años. En ese testamento, dividía su patrimonio entre María Elena y la familia de Roberto. Carlos fue uno de los testigos que lo firmaron. Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos evidencia de que Eduardo originalmente tenía la intención de incluir a su familia. Si podemos probar que María Elena influyó en él para cambiar el testamento, podríamos impugnarlo exitosamente. Pero ¿cómo podemos probar eso? Carlos también recordó que Eduardo tenía una caja fuerte en su casa donde guardaba documentos importantes. Si podemos acceder a esa caja fuerte, podríamos encontrar el testamento original y otros documentos que demuestren la manipulación. Ann Carmen miró a Diego. ¿Crees que María Elena sabe sobre esa caja fuerte? Probablemente, respondió Diego, pero tenemos que intentarlo. Después de colgar, Carmen tomó el sobre con el dinero y se lo entregó a Diego. Llévale esto a María Elena, le dijo. Dile que hemos tomado nuestra decisión. Diego la miró con sorpresa. ¿Estás segura, mamá? Completamente segura. Tu padre siempre me enseñó que lo correcto no siempre es lo fácil. Vamos a luchar por la verdad. 1 hora más tarde, Diego estaba parado frente a la puerta de la casa de Eduardo. María Elena abrió con una sonrisa confiada. ¿Sabía que tomarían la decisión inteligente?, dijo, extendiendo la mano hacia el sobre, pero Diego no se lo entregó. Hemos tomado una decisión, pero no la que tú esperas. La sonrisa de María Elena se desvaneció.
¿Qué quieres decir? Queremos decir que no vamos a aceptar tu dinero sucio. Vamos a luchar por la herencia que legalmente nos pertenece. María Elena se irguió, su expresión endureciéndose. Cometen un gran error. El único error que cometemos es no haber luchado desde el principio, respondió Diego. Pero ahora sabemos sobre el testamento original. Sabemos sobre la caja fuerte. Sabemos la verdad sobre ti y tu socio. Por primera vez desde que la habían conocido, María Elena se veía genuinamente asustada. No saben de qué están hablando. Sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y muy pronto, todos los demás también lo sabrán. Diego se dio la vuelta para irse, pero María Elena lo detuvo. Espera, gritó. Está bien en tal vez podamos llegar a un acuerdo diferente. Tal vez podamos dividir la herencia. Diego se volteó. ¿Ahora quieres dividir la herencia? ¿Después de decir que no teníamos ningún derecho a ella? Mira, fui demasiado dura ayer. Estaba protegiendo mis intereses, pero tal vez podamos encontrar una solución que beneficie a todos. ¿Qué tipo de solución? María Elena respiró profundamente. Podríamos dividir la propiedad. Ustedes pueden quedarse con la casa, yo me quedo con el negocio y las inversiones en ambos ganamos. Diego la estudió cuidadosamente. ¿Por qué el cambio de corazón? Porque me di cuenta de que van a seguir luchando, y una batalla legal sería costosa y estresante para todos. Mejor terminar esto amigablemente. Tengo que hablar con mi madre, dijo Diego. Te damos una respuesta mañana. En esa noche, Carmen y Diego discutieron la nueva propuesta. La casa de Eduardo valía aproximadamente $200,000, lo que les daría estabilidad financiera sin ser una cantidad exorbitante. ¿Crees que es sincera?, preguntó Carmen. No, respondió Diego inmediatamente. Creo que está asustada. Creo que sabe que tenemos más evidencia de la que admite, y está tratando de salvar lo que puede. Entonces, ¿qué hacemos? Diego se levantó y caminó hacia la ventana. Creo que deberíamos aceptar la propuesta, mamá, pero no porque confiemos en ella, sino porque nos da lo que necesitamos, a un techo sobre nuestras cabezas y la oportunidad de empezar de nuevo. Carmen asintió lentamente. Pero quiero que sepas algo, Diego. Sin importar lo que pase, estoy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de que hayas luchado por lo que es correcto. Aprendí de ti y de papá, respondió Diego. Ustedes me enseñaron que la dignidad vale más que el dinero. Al día siguiente, se reunieron nuevamente en la casa de Eduardo para finalizar el acuerdo. María Elena tenía los documentos listos, y su abogado estaba presente para hacer todo oficial. Una cosa más, dijo Diego antes de firmar. Queremos acceso a la caja fuerte de Eduardo. Si realmente no tienes nada que ocultar, no debería ser un problema. María Elena vaciló. ¿Para qué quieren acceso a la caja fuerte? Para cerrar este capítulo apropiadamente, para asegurarnos de que no haya más sorpresas. Después de una larga pausa, María Elena asintió. Está bien, Ann, pero después de eso, este asunto se cierra para siempre. Cuando abrieron la caja fuerte, encontraron exactamente lo que esperaban: el testamento original de Eduardo, fechado 2 años antes, donde dividía su patrimonio entre María Elena y la familia de mi querido hermano Roberto. También encontraron cartas donde Eduardo expresaba su deseo de reconciliarse con Roberto y conocer a su familia. Pero la sorpresa más grande fue una carta dirigida a Roberto, que Eduardo había escrito pero nunca enviado. En ella, Eduardo pedía perdón por la pelea, expresaba su amor por su hermano y explicaba que había adoptado a María Elena, pero que siempre había esperado que algún día podrían ser una familia unida. Carmen leyó la carta con lágrimas en los ojos. Eduardo realmente quería que fuéramos una familia. María Elena, por primera vez, mostró una expresión de genuina tristeza. Él hablaba de ustedes a menudo, especialmente hacia el final. Lamentaba no haber tenido el valor de contactarlos. ¿Por qué no nos dijiste esto desde el principio?, preguntó Diego. María Elena se sentó pesadamente. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Eduardo me dio una vida cuando no tenía nada. Cuando él murió, pensé que si compartía la herencia, perdería todo lo que él había construido para mí. Actué por miedo y egoísmo. Carmen se acercó a María Elena. Todos cometemos errores cuando estamos asustados, pero no es demasiado tarde para hacer lo correcto.
Durante los siguientes días trabajaron juntos para llegar a un acuerdo más justo. Decidieron que María Elena se quedaría con la casa y a que había sido su hogar durante 10 años y el negocio de antigüedades, mientras que Carmen y Diego recibirían las inversiones de Eduardo, que les proporcionarían estabilidad financiera a largo plazo. Pero más importante que el dinero, encontraron algo que no esperaban aún, la conexión familiar. María Elena había sido adoptada por Eduardo, lo que la convertía, en cierto sentido, en parte de la familia Vázquez. 6 meses después, Carmen y Diego habían logrado salvar su casa y Diego había abierto su taller de carpintería. María Elena ocasionalmente los visitaba, y aunque las cosas no eran perfectas entre ellos, habían encontrado una forma de coexistir respetuosamente. Un domingo por la mañana, mientras Carmen preparaba el desayuno, Diego entró a la cocina con una sonrisa. «Mamá, tengo algo que mostrarte», dijo, entregándole un sobre. Dentro había una invitación. María Elena se iba a casar con un hombre que había conocido en su trabajo N, o el misterioso Ricardo, quien había resultado ser solo un socio de negocios, y los había invitado a la boda. «¿Qué piensas?», preguntó Diego en Carmen, miró la invitación. Luego a la fotografía de Roberto que tenía en la repisa. «Pienso que tu padre estaría orgulloso de que hayamos encontrado una manera de honrar tanto su memoria como la de Eduardo. Pienso que finalmente somos una familia, aunque no sea de la manera que nadie esperaba». Diego abrazó a su madre. «Entonces iremos a la boda en sí», sonrió Carmen. «Iremos a la boda». Y así, lo que había comenzado como una batalla amarga por una herencia se convirtió en algo mucho más valioso, en una lección sobre el perdón, la familia y la importancia de luchar por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Carmen había aprendido que a veces las decisiones más difíciles son las que más nos definen como personas. Diego había aprendido que la dignidad y la integridad valen más que cualquier cantidad de dinero. Y María Elena había aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en las relaciones que construimos y mantenemos. La herencia de Eduardo finalmente había cumplido su propósito, no solo había proporcionado seguridad financiera, sino que había unido a una familia que había estado dividida por el orgullo y los malentendidos durante demasiado tiempo.